Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Vamos a empezar el estudio de hoy, avanzando los 7 tiempos del Apocalipsis, las 7 iglesias. Comenzamos con el pastor Ismael Cajal. Bienvenido, pastor Ismael. Gracias, Ana. Buenas noches. Bueno, nuestra idea hoy es que podamos saber por qué elegimos una forma de interpretación bíblica de los eventos escatológicos y por qué desechamos otras escuelas de interpretación. Así que, si ya tengo la pantalla, puedo ir compartiendo. Sí, vamos, pastor. Muy bien. Esperamos que aparezca la primera diapositiva. Estamos compartiendo, pero no veo las letras. A ver. Vamos a volver a abrir la pantalla. Un segundito que la computadora empiece a trabajar cuando quiere. Muy bien. Estamos como bosquejo global de estudio tesalonicenses, pero empezamos a hacer unas lecciones para poder juntar todos los términos que involucra la escatología. Y estuvimos viendo la semana pasada en Tajei, estuvimos viendo la palabra trompeta, la palabra misterio, todas palabras fundamentales dentro del estudio de la escatología. Hoy vamos a mirar las escuelas que hay, porque cuando ustedes compren un libro y lean cualquier material, pertenece a alguna de estas escuelas. Así que las escuelas que vamos a tratar de dividir son estas 7. La escuela crítica, que va a ser una escuela que trata de sacar a Dios de en medio de la Biblia. La escuela alegórica, que es una escuela que va a intentar encontrar un significado escondido en las palabras de la Biblia. La escuela preterista, la que va a decir que todo lo que está escrito en Apocalipsis ya ocurrió. La escuela histórica, que nos va a decir que se va cumpliendo durante las épocas de la historia. Una escuela que se llama tópica o cíclica, que trata de demostrar como que cada tanto se vuelven a producir los problemas en la humanidad y Dios termina venciendo. La idealista o simbólica, donde todos los símbolos que se ven en las profecías, para ellos simplemente denotan la victoria final de Cristo. Y por supuesto tenemos una escuela que es la futurista, que es la que nosotros tomamos para interpretar la Escritura y vamos a ver por qué la utilizamos. Es decir, ¿cuál podríamos elegir? Bueno, sin duda tenemos que elegir la escuela futurista. No hay otra forma de interpretar la Biblia, porque esto es justamente las razones que encontramos. Cuando miremos la hermenéutica profética que hay en el Antiguo Testamento, vamos a ver que se cumplen literalmente. Por ejemplo, para hacernos una idea, en Miqueas se nos dice que el Señor Jesucristo iba a nacer en Belén Éfrata, la Belén de Judea. Cuando vamos al Salmo 22, y después lo vamos a estudiar, vamos a encontrar que hay una parte que se utilizan los símbolos o las figuras de dicción y una parte que es literal. Repartieron entre sí mis vestidos. Y eso sabemos que fue literal. Así que esta escuela es consistente con la hermenéutica profética. Si nosotros miramos el libro de Daniel, capítulo 2, la imagen de Nabucodonosor, y cuando le explican a Daniel cuál es la interpretación y él se la dice a Nabucodonosor, le dice, tú eres esa cabeza de oro, es decir, el reino de Babilonia.
y sigue Medo-Persia, y sigue Grecia, y sigue Roma. Y entonces vemos que así fue lo que sucedió en la historia. Así que la hermenéutica profética que encontramos en el Antiguo Testamento es literal. En segundo lugar, de estas 6 escuelas principales de interpretación, ninguna encuentra los eventos de la historia que sean idénticos a los que vemos en Apocalipsis del 6 al 22. Nunca sucedieron esas cosas. Nunca el sol aumentó 1/3 la temperatura en toda la tierra, nunca el mar se convirtió totalmente en sangre hasta que se destruyeron los peces, todos los habitantes, incluidas las naves. Nunca encontramos que el día dura 1/3 menos y la noche 1/3 más, y nunca se cayeron todas las estrellas del cielo a la tierra, ¿no? No tenemos nada de esos eventos en la historia. Por eso, estas escuelas que se tildan de preteristas a veces se mezclan con la alegórica. Y en tercer lugar, así enseñaban los apóstoles. Esto es consistente con esa esperanza que ellos tenían. Y nosotros tenemos que tomar estos temas como muy importantes para la interpretación. Y por supuesto, la más importante, la Biblia es un libro que tiene palabras y las palabras deben interpretarse literalmente, y por eso estuvimos estudiando la palabra trompeta, estuvimos estudiando, como ahora estuvimos estudiando una expresión vengo en breve, ¿qué quiere decir en la Biblia? Hemos estudiado la palabra misterio, y cada vez que tomamos algo de tiempo con la Escritura, lo que queremos hacer es ver qué dice la Biblia de sí misma. No qué piensan algunas personas, qué dice la Escritura, cómo debemos interpretar. Y cada palabra, salvo que sea una figura de dicción, pero siempre es literal, porque la figura de dicción también es algo literal. Cuando el Señor les dice, vosotros sois como, eso es un símil. Y si dice, vosotros sois la sal de la tierra, eso es una sinécdoque, una metáfora que podemos entender rápidamente qué contenido tiene, pero es literal. No decimos, acá dice sal, pero seguramente esto tiene que ver con el Espíritu Santo que iba a ser derramado. No, esas cosas no hacemos. Porque entonces ya la Biblia no depende de lo que Dios dejó escrito, sino de la capacidad intelectual del que está haciendo esa interpretación. ¿Vamos bien? Vamos a tratar de 5 minutos más y tiempo de preguntas. La primera que tenemos que ver es la escuela crítica. Y yo lo que hago es resumirles en pocas frases cómo piensan, pero por supuesto se puede estudiar más en la historia. La escuela crítica surge recién para 1850. ¿Y cuál fue el deseo? Fue acomodar las cosas de la Biblia con la evolución que Darwin estaba presentando. Entonces, hasta ese momento, todo el universo, toda la convicción de la mayoría de las personas era que Dios había creado el mundo. Sin embargo, con Darwin se trata de acomodar ahora la ciencia, y la Biblia tiene que encajar en eso, no al revés. Esa fue la idea. Entonces, podemos decir que esta escuela es producto del racionalismo. Es decir, había una corriente que se desarrolló en los que se llamaron después estudiosos de la alta crítica, y entonces todo lo que estaba en la Biblia tiene que ser explicado por algo natural. No hay nada milagroso. Dios no existe, es la frase que se esconde detrás de todo esto. Entonces, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ellos te dicen que hay una época que había poca agua, entonces pasaron por un lugar chapoteando un poquito. Y a eso alguien le contestó, bueno, entonces, más grande el milagro, dijo un predicador, porque los judíos pasaron mojándose los pies, y los carros y los caballos de los egipcios se ahogaron en ese poquito de agua. Bueno,
era una broma, pero esta fue un poco la base y el trasfondo, y aún hoy muchos de ellos escriben tratando de mostrarnos que Daniel, por ejemplo, no pudo haber estado en el siglo VI a.C., que Daniel debería haber estado en el siglo II o III a.C., porque de esa manera podía saber que el reino de Babilonia, Medo-Persia y Grecia habían sido sucesivos. Pero ven, ellos intentan que no creamos que Dios anuncia lo por venir, que Dios al escribir y al mover a un profeta a dar un mensaje, Dios estaba hablando de todo el futuro. Y uno cuando estudia Isaías, por ejemplo, encuentra que Ciro es llamado por Dios, Ciro, 150 años antes que Ciro naciera y llegara. Y si uno observa otras profecías como las de Tiro en Ezequiel 27, y si seguimos con Abdías en el tema de Petra, todas ciudades que fueron profetizados y 300, 200, 100 años después se cumplía literalmente esa profecía. Así que la alta crítica desecha la escritura. Para ellos, Apocalipsis no es más que un producto de la mente humana, es decir, Juan estaba sin hacer nada y no se le ocurrió mejor cosa que hacer un libro de Apocalipsis. Pero eso es ir contra lo que dice el libro, porque dice que la profecía esta se la dio Dios el Padre, se la dio a Cristo, Cristo se la dio al ángel, el ángel se la llevó a Juan y Juan la tenía que hacer conocer en todas las iglesias. ¿Ven? Además, ellos enseñan que esto fue escrito por la situación que vivía la iglesia del primer siglo. Es decir, que si la iglesia hubiera estado tranquila, no se hubiera escrito este libro. Además, ellos dicen, Apocalipsis tiene errores, tanto en lo histórico como en lo que predice. Entre comillas tendría que haber puesto predice porque ellos no creen que sea una predicción, sino algo que estaba en la mente de la persona. Es decir, para la alta crítica esto sería igual que las profecías de Nostradamus o cualquier actual que estudia los astros y nos dice qué va a pasar en el futuro. Bueno, antes de entrar en la alegórica, si tienen preguntas, podemos aprovechar. ¿Alguna pregunta, hermanos? Veo que no. Pastor Nelson. Pastor, le queremos saludar. Pastor, buenas noches, pastor. Saludos a la Argentina. Argentina para Jesucristo, digan pues. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Queremos saludarle, pastor, hasta la Argentina. Estamos viendo del ayuno y bueno, estamos escuchando el estudio bíblico, pastor. Amén. Gracias. ¿Amén? Amén, pastor. Seguimos entonces. Seguimos. Esto le va a gustar al pastor Nelson porque de esto sabe un montón. La escuela alegórica es una escuela de interpretación de los eventos escatológicos que se introduce entre los creyentes que estaban en Alejandría entre el primer y segundo siglo. Hay que hablar de este tema porque todos nosotros tenemos dos grupos grandes en el primer siglo de cristianos. Un grupo estaba en Alejandría, es el aspecto donde se introdujo una filosofía de lo que se llama el neoplatonismo. Y la otra era la iglesia de Antioquía, donde estaba Pablo con Bernabé en el libro de los Hechos, capítulo 11. Y esas dos escuelas estuvieron entre el primer y segundo siglo siendo las más importantes. Ahora, en el año 150 aproximadamente, a 215, Clemente de Alejandría y Orígenes incorporaron conceptos de Platón
que estuvo casi 430 años antes de Cristo. Y luego hubo otro filósofo importante como Filón, entre el año 20 y el 50 después de Cristo. Es decir, el año 20 antes de Cristo, esta persona vivió mucho más. Pero lo que ellos estaban haciendo era incorporar conceptos extrabíblicos en la interpretación de la Biblia. Y la hermenéutica de esta escuela intentaba encontrar otro significado, algo oculto debajo de las palabras. Es decir, que una palabra no significaba lo que la palabra representa, sino había algo debajo. Y esta escuela siguió tanto tiempo dentro del catolicismo que muchos protestantes, aún en el día de hoy, interpretan la escritura con este otro significado, buscando algo debajo. En el año 370 después de Cristo había un monje que se llamaba Ticonio, que fue el primero que escribió un tratado de hermenéutica básica. Él lo llamaba el libro de las reglas. Este libro fue el que influenció a Agustín. Y Agustín, uno de sus muchos escritos, fue un libro que se llamaba La ciudad de Dios, donde utiliza la escuela del simbolismo. Es decir, con Clemente de Alejandría, con Orígenes, con el ingreso de esta filosofía llamada neoplatonismo, hizo efecto en Agustín. Y de esa manera la Iglesia Católica empezó a interpretar todo lo que fuera profético. ¿Qué objeciones tenemos? Bueno, en primer lugar, la Iglesia y los apóstoles del Señor Jesucristo reconocían las figuras de dicción, pero interpretaban literalmente la palabra de Dios, incluido el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, el libro indica literalmente que esta era una profecía que Dios le dio a su Hijo. Y por lo que vemos del Antiguo Testamento, ya sabemos cómo hay que interpretar las profecías, en forma literal. En tercer lugar, el método alegórico depende exclusivamente de la capacidad intelectual de los intérpretes o de los que presenten el tema. Y nosotros no tenemos manera de medir si está equivocado o no. ¿Por qué? Porque es lo que ocurre en la mente de esa persona. En cuarto lugar, cuando uno junta a estas personas de las escuelas alegóricas, ellos mismos no coinciden en los detalles de las interpretaciones. Si tuviéramos más tiempo, nos daríamos cuenta que por ahí están interpretando de una manera un sello de Apocalipsis y otro de otra forma, pero ambos son escuela alegórica. Entonces, ¿a quién le hacemos caso si los dos son de la escuela alegórica? Quinto lugar, Apocalipsis se tornaría un libro incomprensible para los creyentes si nosotros evitamos interpretarlo literalmente. Además, ¿cómo guardaríamos las palabras? Porque la bendición dice para los que leen, para los que oyen y para los que guardan las palabras escritas en esta profecía. Si vamos a una escuela alegórica, se nos acaba la interpretación literal. ¿Y entonces qué vamos a guardar? Nada, porque no sabemos qué guardar. Vamos a la escuela preterista. Preterista significa que pertenece al pasado. ¿Ellos cómo interpretan Apocalipsis? Es algo que se cumplió dentro del primer y quizás hasta el segundo siglo de la Iglesia, pero dentro del primer siglo, dicen ellos. Los más, férreos en su actitud firme, dicen, no, eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, después muy pocas cosas deben haber ocurrido. Pero ahí se tiene que haber terminado la semana 70 de Daniel y todo se tiene que haber acabado. Pero ellos tampoco coinciden en eso. Entonces, esta escuela dice que en realidad el libro trata de lo que era el Imperio Romano, que era la bestia. Por allí, Nerón, el más impío, y que habla de Israel, que Dios siempre va a cuidar de Israel, y de Jerusalén, la ciudad que Dios eligió, y de la iglesia. Esto es lo que ellos creen que son figuras importantes en el libro.
Le agregan, lo que decíamos recién, que el anticristo o la bestia era Nerón, porque es la persona que más persiguió a los cristianos en el primer siglo. Ahora, lo interesante es que el precursor de esta escuela era un jesuita llamado Alcázar, en el año 1614. No fue alguien del primero, segundo y tercer siglo. Así que esta escuela arranca en 1600. Y por eso golpea tan fuerte, porque sale del catolicismo, al movimiento protestante. No nos olvidemos que nuestro, digamos, el primer personaje tan importante del movimiento de la Reforma era Lutero, que era un monje católico. Por lo tanto, su información y su formación teológica era esta. En el año 1583, que estamos hablando justamente en el periodo de la Reforma, Grotius y Farrar, un poco después, 1831, pensaban que Apocalipsis era no solo algo que ocurrió en tiempos de Juan, sino que también se podía extender a los días de ellos. Así que esta sería una especie de escuela preterista continua, o preterista e historicista continua. Pero bueno, acá empiezan las mezclas en las escuelas de interpretación de la profecía. La escuela preterista. Muchas personas creen que Apocalipsis describe acontecimientos del pasado, por lo tanto, pierde ese concepto profético. No es tan importante para el futuro. Ya sucedió. Aún así, algunos preteristas creen que Jesucristo todavía no vino a reinar. Pero hay otros que creen que está reinando por medio de la iglesia. Así como algunos creen que Satanás ya está atado. Hay un profesor del Seminario Bautista del Sur, se llama Ray Summer, que ha escrito mucho material y que enseña, pero también William Hendrickson, que ha sido profesor del Seminario Calvino en Michigan, en Estados Unidos, que ha escrito muchos comentarios del Nuevo Testamento. Y es una persona muy conocedora del hebreo, del griego, conoce el alemán, conoce bastante, pero es preterista. Y uno se preguntaría, ¿y por qué unos hermanos tan capaces intelectualmente eligen esta escuela de interpretación? Porque así fueron formados. Cuando uno va a un seminario, por lo general recibe información y a veces toma la escuela de su profesor. Y si ese profesor le da razones solamente porque él eligió esa escuela y no le explica lo que piensan las otras escuelas y no le ayuda a hacer el estudio de la Escritura, lo más probable es que ese pastor enseñe esa forma de ver y de interpretar la Escritura. Con lo cual, a veces tenemos que depender de la gracia de Dios para que Él mueva nuestros corazones para buscar más de la Escritura. Y uno con esto no está diciendo, pero estas personas serían carnales. No, hermanos capaces, pero por alguna razón es como que tienen una línea y no se apartan de esa línea. Entonces nunca cuestionan tampoco a veces sus propias interpretaciones. Y el espíritu crítico es fundamental en esto, es decir, ¿yo puedo demostrar que esta postura es correcta? ¿De qué manera me quedan textos en la Escritura que no entiendo bien? ¿Y por qué no los entiendo bien? Y siempre tenemos que caer en lo mismo. El elemento que cuida la postura de una interpretación se llama teología sistemática. Y luego la hermenéutica, dentro del contexto de toda la Biblia, dentro del contexto del libro, del autor, del objetivo de un libro y dentro de la exégesis final del versículo.
La mayoría de nosotros arranca haciendo exégesis del versículo que no entiende. Y se olvida el contexto del capítulo, se olvida el contexto del libro, todo depende al revés. Y entonces nuestra exégesis a veces es una eisegesis. Le agregamos al texto algo que no está allí. Y nosotros necesitamos hacer al revés. La escuela preterista rechaza la interpretación histórica y también la futurista. Pero la base del argumento es una mala concepción del vocablo vengo pronto, que estuvimos estudiando la semana pasada, en Tajei. ¿Se acuerdan? Al interpretar que eso era vengo pronto, quiere decir que ya tenía que suceder en ese tiempo, entonces para ellos es preterista, ya pasó. Jesús debe haber cumplido su palabra en ese tiempo. Objeciones que podemos tener. Si consideramos que el libro era solo una carta de aliento para los cristianos del primer siglo, perdemos de vista que el Señor dice que esto es algo que tiene que ver con su venida a reinar, pero además que esto es una profecía. Y si bien es cierto que la palabra profecía puede ser solo narrar la palabra de Dios, la mayoría de los temas escatológicos consideran a la profecía como un anuncio anticipado de eventos que Dios tiene planeado que vayan a suceder en el futuro. Segundo, otro aspecto problemático es nada en la historia relata los juicios y eventos que vemos en Apocalipsis 6 al 19. Solo leyendo Apocalipsis nos damos cuenta que no pasaron esas cosas. Nunca murieron todos los peces del mar, como decíamos hace rato. Nunca cayó una estrella llamada Genjo que amargó toda la tierra de tal manera que no había forma de beber agua. Por eso cuando ustedes ven en Apocalipsis que dice que Dios se enjugará toda lágrima, que no tendrán hambre ni sed, eso se refiere a los que van a vivir en la tribulación, no a la iglesia. Los que están decapitados en el capítulo 7 de Apocalipsis son los que van a morir en la tribulación, no la iglesia. La iglesia se va antes que empiece la tribulación. Entonces, venimos estudiando estos temas, los tenemos que encadenar uno con otro y entonces sabemos la respuesta para cada postura de estas escuelas. Entonces, estamos ante otra escuela que ignora la importancia y la consistencia de interpretar en forma lisa, llana, literal, la palabra de Dios. Así que estamos descartando las primeras escuelas. Vamos a la histórica. Esta manera de interpretar la palabra de Dios tiene varias subdivisiones. Pero generalmente lo que ellos tratan de explicar que Apocalipsis es una visión panorámica de la historia de la iglesia desde que Cristo la estableció en Pentecostés hasta que Él regrese en su segunda venida. Y dentro de estas escuelas hay personas que creen que la carta de Apocalipsis a Éfeso se refiere a Pablo, y así van haciendo, y que pertenece al primer y segundo y hasta el tercer siglo, pero no se ponen de acuerdo de cuándo a cuándo. Así que esta escuela ya tiene tropiezos en cuanto a de qué fecha a qué fecha ponemos cada una de las 7 iglesias. Segundo lugar, con distintas variantes, ellos parece que a veces nos quieren describir lo que le pasa a la humanidad en general y otras veces lo que le pasa a la iglesia. El problema es que a la iglesia, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, no la encontramos. Por lo tanto, eso solo tendría que ser un elemento básico para decir, ningún creyente va a pasar la tribulación. Pero estos son temas que ya venimos discutiendo para mostrar
las bases por las cuales la Escritura se inclina al arrebatamiento pretribulacional y al establecimiento de un periodo de 7 años de tribulación antes del reino milenial. ¿Qué más? En España hay un escritor llamado José Grau, no sé si todavía vive, el hermano, yo tengo algunos de sus libros. Fue popularizado sacando a un personaje que era católico, que se llamaba Joaquín de Flores. En el libro de Apocalipsis de Balbor lo cita, que este escritor actual de las iglesias evangélicas, y uno tendría que mirar que evangélico, protestante, reformado, muchas veces es una mezcla de escuelas de interpretación. Balbor lo cita, dice: Joaquín de Flores es el que empezó con esta postura histórica. Los reformadores adoptaron esta forma de interpretar. ¿Por qué? Porque creían en la reforma que el papado era la bestia de Apocalipsis 13. Y cuando miraban capítulo 17 y 18, que esta ciudad estaba sobre 7 colinas, que tenía púrpura y oro y piedras preciosas, ellos decían: es el papado, es la Iglesia Católica. La Biblia nunca nos dijo eso. Nunca nos dijo eso, no dice eso. Y nosotros no tenemos que ir más allá de lo que dice la Escritura, sino tomar tiempo para indagar simplemente lo que dice, no con quién lo vamos a relacionar. Hay otros personajes que apoyaron este modelo de interpretación: Eliot, Faber, Bengel. Y si ustedes miran los comentarios bíblicos que usan los protestantes, estos personajes están allí. Ahora, entre ellos nunca estaban de acuerdo acerca de los detalles. Pero en algunas cosas sí, como en el papado, por ejemplo. Por ejemplo, Eliot. Él creía que el 6º sello era una referencia a Constantino. Constantino, estamos hablando del año 325. Pero Faber creía que era la Revolución Francesa, para 1700. ¿Ven la distancia que hay? 1400 años de distancia en esa interpretación. El mismo profesor Balbor, del Seminario Teológico de Dallas, dice acerca de este tema. Él dice, en el caso hipotético de que el método histórico es el que hay que usar para interpretar Apocalipsis, ellos, los que apoyan esta escuela histórica, todavía no encontraron la clave. No tienen la manera de decirnos cuál es la forma de interpretar, porque ellos no se ponen de acuerdo. Vamos a mirar algunas objeciones básicamente. Ni la escuela histórica ni la histórica continua pueden armonizar los eventos de la humanidad y mucho menos explicarnos cuándo y dónde se cumplen los eventos narrados en Apocalipsis, sobre todo 6 al 19. Así que ya tenemos una objeción de mucho peso. No tienen cómo demostrar lo que piensan. Pueden decirnos lo que piensan, pueden decirnos: yo interpreto así. Y la pregunta es: ¿y dónde se cumplen esos eventos? Y ahí no tienen dónde mostrar. Si yo digo que la interpretación profética de las profecías del Antiguo Testamento, valga la redundancia, con respecto al lugar de nacimiento de Cristo, se cumple literal, yo lo demuestro. Porque voy a los evangelios sinópticos y entre Lucas y Mateo encuentro que nació allí, en Belén de Judea. Por lo tanto, lo que 500 años antes, en el capítulo 5, se nos dice de Miqueas que va a nacer el Señor Jesucristo, 500 años después se cumplió. Y demuestro que esa profecía se cumplió literalmente. Cuando voy a Isaías 7:14, cuando explica que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el centro de esa profecía es que la Virgen, la Betulá, una palabra que tiene que ver con una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, iba a concebir. Esa era la esposa de Isaías. Pero
por lo que nos enseña la Escritura del Nuevo Testamento, estaba apuntando a María. Así que el doble cumplimiento, que es parte de la hermenéutica, nos muestra que eso fue así. Nosotros muchas veces nos quedamos con llamará su nombre Emanuel y discutimos después, pero ¿por qué el ángel le dijo llamará su nombre Jesús si tenía que ser Emanuel? Porque la profecía no es, tomo todo un texto de tal dimensión y todo se tiene que cumplir. A veces son frases que el Espíritu Santo nos muestra en el Nuevo Testamento a quién se refiere. Nosotros no podemos inventar el cumplimiento de algo que está en el Antiguo Testamento. ¿Se entiende esto? Algún día capaz que dedicamos tiempo a estos temas, pero por ahora sigamos con la escuela. Ahora, es mucho más claro asignarle a Apocalipsis el futuro establecimiento del reino de Dios por medio de Jesucristo, que buscar cuáles eventos se pueden usar para demostrar que esto ya se cumplió en la historia. ¿Se va entendiendo esto? El libro de Daniel, en el capítulo 7, cuando habla de los reinos, los asemeja a bestias, a fieras. El león alado que representaba a Babilonia, todos esos animales, y el cuarto, que era un animal bastante raro, porque Daniel no lo podía identificar. Ese es un cuarto reino, el que va a estar en funcionamiento en el periodo de la tribulación. Entonces, si uno quiere buscar en la historia cómo se cumplieron todos, algunos tienen información y está cumplido, pero otros son para el futuro. Y el reino de Dios en la tierra, Cristo reinando, no se ha cumplido. Donde todas las personas van a ser castigadas con vara de hierro y el pecado y la idolatría va a salir de este mundo, no ha sucedido. Al contrario, cada vez hay más religiones. Vamos a ver la escuela tópica o cíclica. Cuando uno trata de ver que es muy poca la gente que tiene esta idea, que es una espiritualización, obviamente, ellos dicen que las visiones son paralelas, forman ciclos. Entonces dicen, si hay 7 sellos, y si hay 7 trompetas, y si hay 7 copas, ¿qué quiere decir? Que Dios siempre triunfa al final. Y que esto explica lo que le pasa a la iglesia en esta dispensación. Que Dios siempre triunfa al final. ¿Qué es lo que evita esta escuela? Los detalles de la profecía. Entonces, terminan coincidiendo con la escuela histórica. Es decir, no hay interpretación literal de la profecía. No tomamos cada porción, como dijimos del Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mis ropas echaron suertes. Eso fue literal. Cuando uno va a Zacarías, 500 años antes de Cristo, dice que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Si yo voy al Nuevo Testamento, me fijo Judas, ¿cuánto recibió Judas? 30 piezas de plata. Cuando dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, ¿qué nos dice Mateo? Que realmente, en la noche que el Señor fue atrapado, prendido y castigado, no estaban los discípulos cerca, excepto de lejos María, su mamá, con Juan, y por allí Pedro escondiéndose, pero el resto no estaba. ¿Qué es lo que sí pueden reconocer esta escuela tópica o cíclica? Que ven que finalmente Dios es el soberano, es el vencedor. Entonces le podemos decir, bueno, al menos tienen un aspecto piadoso en esta interpretación. Pero ellos terminan usando el método alegórico de interpretación. Entonces, van a tener los mismos problemas en la interpretación final. Opciones básicas. No respeta en su interpretación el orden estricto y secuencial que tienen los juicios de los sellos
las trompetas y las copas. Nosotros sabemos que en esos 7 años, 3 años y medio sellos, entre 2 años y 3 años las trompetas, y al final, en el último pedacito de los 7 años, las copas de la ira de Dios, una detrás de otra. Hendrickson, cuando explica este tema, dice que las 4 primeras trompetas corresponden a desastres naturales. Obviamente que uno puede pensar en eso. Y él dice, la primera trompeta afecta a la tierra, la segunda al mar, la tercera a los ríos y la cuarta afecta al firmamento. Sin embargo, nosotros sabemos que la tierra ha tenido problemas, sabemos que el agua ha tenido problemas, hay movimientos en las islas, hay muchos meteoritos, pero no es esto Apocalipsis. Apocalipsis es otra cosa, con un grado de intensidad controlado solamente por Dios. ¿Qué problema también vemos? Que no pueden decir cuándo sucedieron estos juicios. Porque Dios los asigna al periodo que inició la iglesia, Pentecostés. Pero después de la iglesia son los eventos del día de Yahvé, del día de Jehová. Y eso, el día del Señor, no ocurrió en la historia. Porque tiene que haber aparecido el anticristo. Y no apareció todavía. Ahora, ¿vamos a buscar en la historia cuál es el anticristo? Y no se puede hacer eso. La idealista o simbólica. Esta escuela cree que Apocalipsis representa el eterno conflicto entre el bien y el mal, que está siempre en cada siglo, en cada época, pero que no hay que tomar esta referencia como algo concreto que va a suceder, sino una expresión de principios fundamentales sobre los que Dios actúa a través de cada generación de la historia. Es decir, no hay que darle una interpretación a los detalles. Esto simplemente es una serie de principios que nos muestra la lucha entre el bien y el mal. Me recuerda a Zoroastro, en un libro llamado Así hablaba Zaratustra. Él explicaba un poco esta dualidad que hay, el bien y el mal, y siempre están luchando el bien y el mal, el yin y el yang, una filosofía oriental. Entonces, esta escuela realmente no nos da mucha hermenéutica. Es decir, ellos imaginan que el cristianismo es una fuerza que termina venciendo al diablo. El cristianismo, no Dios, el cristianismo. Ahora, para dar validez a esas ideas, tenemos que ir otra vez al método alegórico. Con lo cual ya nos estamos quedando con 2 aspectos que luchan entre sí para interpretar la Biblia: la profecía, la escatología. Literalismo y alegoría. Por supuesto que vemos que la interpretación histórica ocupa un tercer lugar de método de interpretación. Pero básicamente ya tenemos las 2 posturas, alegórica y literal. Y por supuesto, si utilizan el método alegórico, van a tener los mismos problemas que la interpretación alegórica. Y nos queda la escuela futurista o literalista, que es la que nosotros adoptamos por hermenéutica, porque nos libra de tantos problemas que estamos viendo en las otras escuelas, que evidentemente debe ser usada. Primero, la escuela, cuando se refiere a Apocalipsis, la escuela futurista, cree que desde el capítulo 4 son todos eventos hasta el final que tienen que cumplirse en el futuro. ¿Cuándo va a arrancar ese futuro? Después del arrebatamiento. Esta escuela se apoya en que toda la Biblia tiene que utilizar el mismo sistema de interpretación, normal o literal de las palabras, tal como lo hicieron los apóstoles. Si abrimos el libro de los Hechos y vamos al capítulo 15, por ejemplo, nos damos cuenta que cuando Pedro y Pablo están en ese concilio, entre comillas, esa primera reunión que hacen para discutir el tema de
circuncidamos a los gentiles que reciben a Cristo, vemos que ahí Pedro dice, miren, ni nosotros ni nuestros padres nos pudimos justificar por la ley, porque es imposible cumplirla totalmente. Pero vemos que ahora se está predicando el evangelio de la gracia de Dios. Y con ese evangelio están convirtiéndose los gentiles, y judíos y gentiles forman la iglesia. Se para Santiago y dice, qué bueno esto, dice. Fíjense, quiere decir que Dios está salvando a judíos y gentiles por la obra de Cristo en la cruz. Y con esto concuerdan la palabra de los profetas que dicen, después de esto, ¿después de cuándo? Después de que se cumpla, que esté la iglesia formada y arrebatada, entonces restauraré repararé el portillo, dice, y restauraré el reino a David. Él creía, y ellos creían, que Dios iba a poner un reino terrenal. Pedro mismo, con los apóstoles en el capítulo 1 de Hechos, le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta fue, no les toca a ustedes saber qué tiempo se va a cumplir eso. El Padre tiene eso en su sola potestad, pero ustedes vayan dentro de 10 días en Pentecostés y van a presentar el Evangelio. Todavía ellos no sabían cómo era el Evangelio de la gracia, pero el Espíritu Santo, por una capacitación especial, les va a permitir que sepan cómo hacerlo. Si comparamos con el libro de Daniel, nosotros vemos que hay eventos que se cumplieron tal como estaban descritos, pero que los de Apocalipsis aún no lo están. Y esto es muy importante porque nos muestra que en la escatología tenemos que ser literalistas. Y todos los detalles se tienen que cumplir. En capítulo 9 de Daniel se nos dice que por una semana se va a levantar un líder soberbio que va a firmar un pacto de paz con el pueblo de Israel por 7 años. Y a mitad de los 7 años, o a mitad de la semana, como dice el texto en hebreo, va a quebrantar ese pacto. Eso no sucedió todavía. El pueblo judío hoy está en la tierra, pero no tiene el templo. Está ocupado una gran parte de ese lugar por la mezquita de Omar. Y además, todavía no tiene desarrollado este pacto para reedificar un templo, en el cual el anticristo se tiene que sentar. Por eso el Señor decía en Mateo 24, que si ellos veían en el lugar santísimo la estatua o la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice, el que lee entienda, entonces los que estén en los montes no vengan a la ciudad, y los que estén, váyanse rápido a los montes, porque va a haber una gran persecución, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después de esa. Y eso es la tribulación. Entonces, somos literalistas. Estamos interpretando lo que Jesús dijo en la forma que Él lo dijo. Claro que Él habló por parábolas. Y claro que usó símiles, y usó metáforas, y utilizó hipérboles. Pero todo eso son figuras de dicción. Y cada figura de dicción se interpreta literalmente. No se puede inventar otra cosa. Y si uno mira los juicios que hay en el capítulo 6, 8, 19, 16 y 20, jamás ocurrieron en la tierra. Por lo tanto, tenemos que pensar que son futuros. Y tampoco vino el regreso visible de Cristo, como lo vemos en el capítulo 19, o como lo vemos en Zacarías 12, que todas las naciones de la tierra van a hacer lamentación, porque van a mirar al que traspasó el pueblo hebreo. Y van a hacer lamentación todos los niveles de Israel, como todas las naciones. Bien.
La escuela futurista o literalista admite que en la literatura apocalíptica hay figuras, hay símbolos, pero no admitimos que alegoricemos todos los eventos proféticos. Porque, claro, ellos te dicen, pero fíjate, baja un ángel con una cadena y lo apresa a Satanás. Eso no puede ser literal. Bueno, podríamos decir que hay una figura allí, pero que Satanás va a estar atado 1000 años, no podemos negarlo. Y que en ese periodo se establece el reino y algunos reinan con Cristo, no lo podemos negar. Entonces, con esa excusa de que hay figuras o símbolos, la escuela de la alegorización nos quiere hacer ver que todos los eventos proféticos son alegorías, y no es así. La diferencia que hay entre los que somos literalistas y los que son alegoristas o espiritualizadores de la escritura es que el literalista ve los símbolos y figuras de dicción, pero interpreta lo que son y lo que expresan tal cual está. No lo cambiamos. Tampoco le buscamos un significado oculto o escondido, porque la figura de dicción tiene que ser interpretada por lo que dice la misma escritura acerca de ese tema. Por eso estudiamos la palabra trompeta. Si la estudias en castellano parece que siempre es una trompeta, sin embargo en hebreo son diferentes palabras, aunque en griego siempre es la misma palabra. Y pudimos entender que había diferentes trompetas para diferentes circunstancias y con diferentes sonidos. Pero ellos dicen, no, es trompeta, todas son la misma. Y no es así. Vamos a mirar algunas ideas. ¿Por qué les digo que el literalismo es la forma de interpretar la escritura? Hablamos del Salmo 22. Hay una parte que se cumple literalmente y vemos que hay figura de dicción en el versículo 13 y 14. Fíjense cómo dice el texto bíblico. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Bueno, obviamente que ahí vemos a las personas representadas como fuertes toros de Basán, como león rapaz y rugiente. Son figuras de dicción que están expresando ¿qué? La fuerza y el poder que tienen para oprimir a Cristo y ponerlo allí en la cruz, pero también abriendo su boca, maltratándolos como si estuvieran por comerlo. Eso es usar la figura de dicción. Pero fíjense 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Y qué dice? Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto es literal. Figura de dicción y literal. Interpretamos las dos cosas literalmente. Vamos a ver algún ejemplo más. Apocalipsis 8:12. Y acá vamos a ver un tema como la palabra ángel. El cuarto ángel tocó la trompeta, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Sabemos que esto se hace para cumplir Mateo 24, cuando dice que si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Ahora, el sol y la luna y las estrellas son literales, pero esto jamás ocurrió todavía. Pero Apocalipsis 9 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Obviamente esta estrella no puede ser una estrella literal, porque no tiene ni voluntad ni manos. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Acá vemos un ángel literal y una estrella. Lo interesante es que cuando sucede esto, salen demonios que van a salir en la tribulación y van a estar atacando a la humanidad, a los que no tienen la marca
a los que tienen la marca del anticristo, a los que tienen la marca de la bestia, pero no van a llegar a los que se vayan salvando en la tribulación. Vamos a ver, otra vez, otro texto. La estrella representa un ángel. En cambio, fíjense en el capítulo 1, versículo 20. Juan ve en la visión de Patmos que el Señor Jesucristo tenía en su mano 7 estrellas. Y entonces le dice, el misterio, que ya estudiamos esa palabra, de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y sabemos que esas 7 estrellas son 7 pastores, y ahí la palabra es ángel. Si hubiera traducido, en este caso el de la Reina Valera, esa palabra ángel por mensajero, hubiera puesto el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que aquí se podría haber puesto la palabra mensajero. Así que si estas estrellas representan 7 ángeles, esos responsables son pastores de esas iglesias y estaban funcionando en el primer siglo. No somos historicistas que los ponemos, que se van cumpliendo en periodos de hasta el siglo III, hasta el siglo VII, hasta el siglo XIV. No. Ellos estaban en 7 iglesias en el primer siglo, pero esos ángeles son pastores. 1 Samuel 29:9. David está viviendo perseguido por Saúl entre los filisteos. Y él sale y mata a algunos pueblos por allí, se trae todo el botín y lo lleva a los filisteos. Pero no dejaba a nadie vivo David para que alguien no dijera, no, vino y nos mató. Y entonces le preguntó, ¿a dónde estuviste? Y él decía, fui a Israel y agarré tal ciudad. Y después fui a la otra ciudad y los maté a todos. Entonces, Aquis estaba pensando, este tipo se hizo aborrecible a todos los judíos. Pero tienen que ir a luchar contra Saúl. Y entonces Aquis le dice a David, no quiero que vengas porque para mí estaría bárbaro que vengas, pero los otros príncipes de los filisteos no quieren que vengas. Porque ellos piensan que si vos venís con nosotros, capaz que nos matás a traición para quedar bien con Saúl. Entonces Aquis le responde a David, porque David le dice, no, yo no hice nada que no te parezca, que te demuestre que yo no soy fiel. Entonces Aquis le dice, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. Ven que acá este inconverso está diciendo como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Aquí se utiliza ángel para expresar algo de una persona, pero la persona que lo está diciendo no sabe lo que realmente era David. Pero ante mis ojos, dice, sos como un ángel. Entonces, David es comparado como un ángel. Ahora, Malaquías 1:1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquí, que es un término hebreo, quiere decir mi ángel. Y como este caso es un ser humano, podría haber traducido, el traductor en este caso, poner mi mensajero. Pero también cuando se translitera una palabra, queda como nombre propio, como con el nombre Jesús. Así que esta profecía es de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías o por medio de su mensajero o mi mensajero, como se podría traducir. Así que, ¿qué estoy haciendo? Tratando de mostrarles que las palabras deben ser estudiadas dentro de su contexto. Porque con un solo texto que esté fuera de contexto, cualquier pastor, cualquier maestro, por ignorancia, por una formación defectuosa
o por pereza de estudiar, o por descuido con la escritura, nos puede llevar a repetir una mala enseñanza. Esta es la idea que quiero que tengan siempre. Debemos estudiar los contextos. Así, si lo hacemos correctamente, nosotros tenemos que comparar dos formas de edificación. Cuando no lo estudiamos, edificamos con madera, heno y hojarasca. Y cuando estudiamos y nuestra interpretación es correcta, entonces estamos edificando con oro, plata y piedras preciosas. 1 Corintios 3, que habla de esta forma de edificar, está relacionado con los maestros. En Corinto estaban peleándose por yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Pedro, y entonces dice, nadie puede poner otro fundamento. El fundamento es Jesucristo. Pero sobre ese fundamento, Pablo, Pedro, Bernabé, Apolos, todos nosotros sobreedificamos. Y esto es muy serio, dice, porque tenemos que edificar con oro, plata y piedras preciosas. Porque hay un día, que es el tribunal de Cristo, donde va a ser examinado lo que hemos enseñado. Y si lo que el Señor con sus ojos como llama de fuego examina y se quema todo, ese maestro será salvo, aunque así como por fuego. Pero si permanece la obra de cada uno, que los que sobreedificamos a los creyentes, entonces va a recibir recompensa. Y dice algo muy serio, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. Ese texto, mal traducido, tendría que decir, si alguno hace de inferior calidad al templo de Dios, que son ustedes, Dios le dará inferior calidad a su tarea, por lo tanto, inferior calidad de recompensa. ¿Se entiende este texto? Tiene que ver con lo que va a recompensar el Señor a cada uno que enseña. ¿Enseñas incorrectamente? Lamentablemente, se quema. Sos salvo, porque los creyentes somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras. Porque hasta la fe nos da Dios para creer. Y hasta la obra de ser convencido de pecado, de justicia y de juicio es una obra del Espíritu Santo, a través de la palabra claramente explicada. Santiago 3.1 también dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es también importante que esta palabra condenación tiene que ver con examen, con juicio, con evaluación. Y Dios va a hacer una evaluación de lo que hemos enseñado. Así que hemos terminado un poquitito este tema de la escuela futurista y vamos a ver las conclusiones. Necesitamos tener un sistema consecuente de interpretación de las Escrituras, tal cual lo utilizaban los apóstoles y el mismo Señor. Además, la hermenéutica es imprescindible para poder asegurarnos que entendemos el mensaje de la Escritura. Y a eso le agregamos la teología sistemática, porque nos ayuda a hacer una mejor exégesis de los pasajes. Podemos decir también que Dios no nos dejó su palabra para que cada uno interprete como le parece, como se le ocurre o porque alguien dijo, sino para que estudiemos, investiguemos, busquemos la palabra en la palabra de Dios, qué es lo que Dios tenía como mensaje. Las palabras siempre tienen su significado liso, llano, normal, aun cuando tenemos figuras de dicción en la Biblia. Si las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron literalmente, entonces las del Nuevo también tienen que cumplirse literalmente. No hay ninguna razón para cambiar. Cuadro de, en este caso, de la profecía básicamente de Apocalipsis, que es el que más contiene. Vimos que hay
6 escuelas que interpretan por alegorías, por espiritualizaciones. Muchos pasajes y textos de la Biblia son ignorados por estos grupos porque al no interpretar literalmente no le dan un significado a cada una de las palabras. Y esos son todos los que vimos: preteristas parciales y preteristas totales, historicistas o historicistas continuos, la escuela crítica, que no hay nada divino, la tópica y la idealista. Estas no nos permiten estudiar bien la Escritura. Y elegimos la escuela futurista, porque interpretamos utilizando el sentido llano, normal y literal, reconociendo la figura de dicción. Y desde el capítulo 4 al 22 sabemos que son eventos que van a suceder en el futuro. Con esto hemos tratado de recordarles cómo se interpretan los eventos de Apocalipsis, que vamos a hacer una pequeña mirada de pocos minutos, pero ahora les voy a dar tiempo para algunas preguntas, si es que hay preguntas. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Podemos tomarnos unos minutos. Creo que no. Hoy están calladitos, más calladitos. Yo hasta ahora veo que todos están callados, ¿eh? ¿Les cuesta mucho preguntar o realmente, y esa no la creo, es claro lo que hablamos? ¿Algún comentario, hermanos? Yo creo que es muy claro, muy bien especificado todo, entonces no veo como preguntas así. El pastor Ismael le dio hoy en el ojo de la diana, porque tenía inclusive esos dos versículos últimos que habló de que no afanarnos para ser maestros, que recibimos mayor condenación, y lo que habló en Corintios de que yo soy de Apolo y yo soy de Pablo, y lo de que debemos edificar sobre oro, plata y piedras preciosas y no sobre hojarasca, caeno, y eso era un tema que yo tenía en mi cabeza, y creo que hoy el pastor apuntó a aclararme eso. Entonces por mi parte no tengo preguntas. Amén. Bueno, el Espíritu Santo sabía tu pregunta y te la fue contestando a través de la Escritura. No fui yo. Sí, obvio, yo sé, pastor, que sí, pero pues es la línea del Espíritu, sí, claro, utilizado usted por el Espíritu, claro está. Amén. ¿Alguien más que se anima a preguntar? Bueno. Pastor, usted hablaba de, bueno, que nosotros optamos más por la escuela futurista, ¿no? Que es la que nosotros creemos, por así decir. No le puse cuidado las otras dos que hablaba, ¿cuáles eran? Las que no nos... Las grandes escuelas, Cristian, son la alegórica, que básicamente crece dentro del catolicismo y se queda en un gran grupo de los protestantes. Los protestantes han tenido una influencia muy grande sobre las iglesias evangélicas, porque consideran que, de parte de los católicos, todos los que no son católicos son protestantes. Pero el protestantismo fue un movimiento político-religioso que surgió contra el papado. Pero muchas de las enseñanzas quedaron en las iglesias metodistas, anglicanas, presbiterianas. Todos esos grupos mantienen mucho lo que son los dogmas que se
sacaron desde Lutero en adelante. Pero en la escatología también se quedaron con lo mismo. Entonces, alegorizan muchísimo la Escritura. Entonces, contra esa escuela está la que era la apostólica, que ellos acusan a Darby de inventar las dispensaciones. Es un error. Las dispensaciones ya están en la Biblia. Solo hay que leerla. Entonces, el que es dispensacionalista, dicen ellos, es literalista. Es verdad, pero no tiene nada que ver la interpretación de la profecía con alegorizar. Entonces, las dos escuelas, futurista, alegorista y la histórica, son las tres más, donde más vas a encontrar libros. Pero ¿cuál es la que más tiene? La alegorista. Y la alegoría te saca siempre la interpretación literal que los apóstoles tuvieron. Con lo cual, si vos lees el libro, hay un libro en nuestra biblioteca que se llama Bases de la Fe Premilenial del doctor Riley, Charles Riley. Ese libro te va a mostrar que no es verdad lo que dicen los alegoristas, los amilenialistas, porque los apóstoles enseñaron, y sobre todo en Tesalonicenses, que es lo que estamos viendo, la estructura de arrebatamiento pretribulacional y segunda venida premilenial. Así que esas son las tres escuelas con sus énfasis. Gracias, pastor. Bien. Bueno, nos quedan unos 10 minutitos. Vamos a usar 5 o 6 para recordar gráficamente cómo interpretamos Apocalipsis. Al tener una escuela futurista, tenemos que interpretar futuristamente. Línea de tiempo, que vamos a arrancar un pedacito de lo que sería el Antiguo Testamento y la cruz del Señor Jesucristo. A eso le sigue la edad de la iglesia, que no sabemos cuánto tiempo, porque ya va más de 2000 años y no sabemos si va a haber mucho más. Pero el próximo evento nos va a permitir dejar capítulo 1 a 3 de Apocalipsis en la historia. El próximo evento va a ser ni más ni menos que el arrebatamiento. Así que si yo miro Apocalipsis del 1 al 3, tengo que pensar que capítulo 1 lo que Juan vio en Patmos, capítulo 2 y 3 lo que sucedía en la iglesia. Así que leyendo el capítulo 1 yo sé que las cosas que has visto y las cosas que son están en esos 3 capítulos. Las que has visto, lo que viste en Patmos en el capítulo 1. La visión de Cristo. Las cosas que son, lo que pasaba en las 7 iglesias, que eso sucede en todas las épocas, porque todas las iglesias tienen un poco de cada una de esas 7. Arrebatamiento, primero que nada en el cielo, es el tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo es juicio de las obras del creyente, no del creyente. El creyente ya es salvo, está dentro, sentado en los lugares celestiales y está en Cristo. Así que el juicio es las obras, el camino de buenas obras que dice Efesios 2:10. En el periodo que en la tierra va a ser la tribulación, el segundo evento va a ser que una vez que los creyentes están con esas vestiduras blancas, representando como la ropa de una mujer que se va a casar, porque es una figura de esa época, no de actualidad. Por favor, acuérdense que esto es pensamiento judío, palabras griegas del primer siglo. Ahí serían las bodas del Cordero. En la tierra, judíos y gentiles están en la tribulación. Eso sabemos que dura 7 años, y los capítulos son del 4 al 19. Claro, capítulo 4 y 5 nos narra algo que está pasando en el cielo, pero del 4 al 19 evidentemente todavía es futuro, porque la iglesia todavía está en la tierra.
bodas del Cordero, como dijimos, y aparición visible de Cristo con sus ejércitos celestiales. Algunos han dicho, ¿y la iglesia dónde está? Ahí con el Señor, porque 1 Tesalonicenses 4 dice que así estaremos para siempre con el Señor. O sea que lo vamos a acompañar por donde Él vaya. Y Él ahí tiene una revelación donde todo ojo le ve, el Armagedón, y luego, entre ese periodo está unos 75 días, donde hay juicios y cosas que Cristo va a hacer con todos los santos, con los gentiles, con los judíos y con la iglesia. Esos 1000 años lo vamos a ver del capítulo 20, del 1 al 9. Y por supuesto, en ese periodo donde se está gobernando desde Jerusalén, y Ezequiel 40 al 48 nos muestra cómo va a estar distribuida las tribus en Israel. Vamos a dedicar algún día solo tiempo para mostrar lo que va a pasar en el milenio y comparar el sacerdocio aarónico con el sacerdocio de Melquisedec que va a haber en el milenio. Y vamos a mirar el templo, las diferencias que hay, y que habrá, por supuesto, pero desde la Jerusalén celestial, que está representado en ese sol, desde ahí gobierna la iglesia con el Señor Jesucristo. Y eso es un lugar que cuando termine el milenio, del capítulo 20 al 22, la Jerusalén celestial va a ir a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Bueno, acá estoy mandando también a los santos del Antiguo Testamento, los salvos de la tribulación, a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva, pero también hay gente salva en el milenio que va a estar con nosotros. Y cuando termina el milenio, el juicio del gran trono blanco, desde el cual absolutamente todos los que estén allí, desde Adán hasta el último día del milenio, todos van al lago de fuego y azufre. Esto es un panorama gráfico de los eventos de Apocalipsis. 1 al 3, 4 al 19, 20, del 1 al 9 y 20 del 10 al final. Esto sería lo más simple que pueden tener en sus Biblias con respecto a los eventos futuros. Aplicaciones. Siempre agradecemos al Señor por las Escrituras, obviamente. Gracias porque podemos abrirlas. Pedimos por los hermanos que necesitan crecer, que el Señor pueda guiarlos en ese proceso. Pero también nos tenemos que comprometer a discipular a otros, porque si no, el futuro no nos deja iglesias firmes en doctrina. Y por eso van a haber muchas iglesias bautistas, ahora son reformadas, y está reformada su escatología. Y algunas iglesias que fueron columnas de la doctrina, hoy los pastores se casan con los hombres, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué está pasando? Bueno, se cae la doctrina bíblica y empieza todo el sistema del mundo a entrar en la iglesia. Y no nos olvidemos de los pastores, que Dios pueda guiarlos para que de esa manera nos den buenos estudios y una enseñanza fiel para el futuro. Yo aquí termino este tema. Les doy lugar. Gracias, pastor. Para hermanos, pregunta. Pregunta para ya ir terminando. ¿Alguna duda más que tengan sobre las escuelas que hemos avanzado hoy? Que son las 7 escuelas: escuela crítica, escuela alegórica, la escuela preterista, la escuela histórica, la escuela tópico, la escuela simbólica y la escuela futurista. Resumen. Algo, pastor, que decía usted, ¿no? Que se debe estudiar la palabra, su contexto. Eso me pareció muy importante, pastor, porque sí, si lo agarramos solo algunos versículos, como generalmente algunos sí sacan de contexto a veces la palabra y tienden a confundir, ¿no? Tienden a tergiversar un poco eso y dan otra enseñanza. Sí. Bueno, mirá, hay un pasaje que me viene a la mente que siempre se utiliza.
En Mateo 7 aparece el Señor hablando del Sermón del Monte, dirigido a judíos, y les dice, estas son las leyes de mi reino. Si ustedes quieren que yo sea el rey, estas son mis leyes. Y entonces, en el capítulo 7, 21-23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, no os conozco. Y todo el mundo siempre piensa que ese pasaje es para la iglesia. Jesús nunca habló a la iglesia. Los evangelios sinópticos es Cristo con el pueblo de Israel. No tiene nada que ver con la iglesia. Eso va a suceder en el periodo de la tribulación. Cuando el Señor envía a los 12 a sanar, a echar fuera demonios, lo hace primero solo a las ovejas perdidas de Israel. Luego manda a los 72 o 70, según la versión que tengas, y también para sanar y todo eso. Sin embargo, el Señor nunca dejó escrito, cuando el joven rico le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O para heredar la vida eterna, no le contesta lo que le dice Pablo al carcelero de Filipos. Le dice, los mandamientos sabes, porque está bajo la ley, está con los judíos, no tiene que ver con la iglesia. Los dos únicos pasajes de los sinópticos orientados a la iglesia son Mateo 16, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, futuro. Mateo 18, si no te escucha, trae testigos, si no te escucha los testigos, decirlo a la iglesia. Eso es disciplina. Ahí está colocado el texto que dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Pero no es en una reunión de oración donde nos juntamos 3 y usamos ese versículo. Mirá, somos 2 o 3, acá está el Señor. El Señor está en nuestros corazones siempre. ¿Te das cuenta? Y no es que Él baja en ese momento porque hay 3 que van a orar. No, se refiere a la disciplina. Por eso 1 Corintios 5 dice que cuando se junten para disciplinar a ese muchacho que tenía a su madrastra por esposa y toda la iglesia lo sabía, le dice, reunidos vosotros, mi espíritu con ustedes y el Señor, entonces saquen a ese perverso. Todos estos textos nos enseñaron los protestantes a interpretarlos así. Gracias, pastor. Hay una pregunta en chat. Alex Pinto nos dice, bueno, es un comentario. Nos dice, no conocer la historia se puede tomar a Mateo 24, donde dice rumores de guerra como un evento presente. Eso sería un error de interpretación. Excelente. Es así. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta más? Bueno, pastor. Veo un veto. ¿De dónde es ese veto? Yo conozco un veto acá en Argentina, pero no sé si es el mismo. Yo creo que es el mismo, pastor. ¿Es de Argentina? Yo creo que sí. Que... No responde. Bueno, pastor, agradecerle por los estudios. Creo que está todo entendido por cada uno. Muy bien. Todas las escuelas. Claro, también la explicación, pastor. Y gracias, hermanos, Amén. también por asistir a estos estudios bíblicos y a seguir aprendiendo del Señor. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén y gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias, muy amables, muy bueno todo. Quedé súper llenito. Bendiciones, buenas noches. Hasta mañana en la otra clase.